Aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí había un hombre lleno de lepra. Él vio a Jesús y postrándose sobre su rostro, le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, a partir del verso 12. Leí la primera parte del 13, entonces extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Esta frase, o esta oración, mejor dicho, esta oración breve, tiene un contenido muy profundo. Quiero, sé limpio. Lo primero es imaginar el contexto de los leprosos en aquel tiempo, cuando se desconoce que existen bacterias y que existen virus, microbios patógenos, y se ignora que la lepra sea el resultado de esos microbios. Por lo pronto, la lepra en ese entonces no tiene cura. La única esperanza es que alguien tenga una especie de tiña, algunas llagas, alguna enfermedad epidérmica que finalmente no sea lepra. Pero si la persona tiene lepra, o parece que tiene lepra, debe ser examinada por el sacerdote, que era un experto no solo en las leyes rituales o espirituales, sino en las leyes de lo puro y de lo impuro. Recuerden que en el Levítico hay diferencia entre la comida que se puede comer y la que no, lo impuro y lo puro. Entre los trastos o la ropa o las personas con que uno se puede juntar o no, lo impuro y lo puro, lo limpio y lo inmundo. No tiene relación con el pecado necesariamente. Algo que está impuro no necesariamente está en pecado, pero por lo pronto no puede tener contacto con lo sagrado. Así que el sacerdote era un experto también en determinar lo que era puro y lo que era impuro, y se esperaba que tuviese también experiencia en reconocer la lepra. Una vez que el sacerdote había examinado a una persona y se dejaba en observación para confirmar que tenía lepra, o de plano se sabía que tenía lepra, esa persona tenía que irse a vivir fuera de la comunidad, o como dice la Biblia, fuera del campamento, que normalmente, por ejemplo, cerca de Jerusalén, era un valle, casi una barranca, a la que era muy difícil bajar, el Valle de los Leprosos. No era el único. El punto es que el leproso tenía que vivir fuera de la comunidad. Entonces, noten primera cuestión, que usted está enfermo, lo que ya es un quebranto del ánimo y obviamente del cuerpo. Pero que a eso hay que añadirle que usted no puede vivir con los demás. Usted tiene que irse a vivir aparte porque la lepra es una enfermedad contagiosa. De hecho, esta cuestión de lo puro y lo impuro, en el fondo es una cuestión profiláctica. No es que los puerquitos sean en sí inmundos. Por ejemplo, el puerquito no se puede comer, se considera inmundo para comer. Pero lo que estoy diciendo es que el puerquito en sí no es inmundo, pobrecito puerquito, Dios lo hizo. Si Dios lo hizo, es como todos los animalitos, ¿verdad? Un animalito que siente, que sufre, que vive. Usted puede tener hasta de mascota un puerquito. Hace muchos años me regalaron un puerquito chiquitito y ahí lo tuve yo en mi jardín, ¿verdad? El puerquito en sí no es impuro, pero derivado de la
influencia y de la herencia de los egipcios, los hebreos fueron al desierto ya con muchas prescripciones de lo que podía causar enfermedades, estragos, epidemias. En el desierto, donde hay mucho calor, donde los microbios se incuban más rápido, donde no hay agua y donde las personas pues no tienen la menor idea de lo que hoy llamamos la higiene. En algún tiempo la gente no se imaginaba siquiera que había que lavarse las manos antes de comer. Hoy tampoco. Porque a veces usted va a comprar algo ahí en la calle y ahí están recibiendo el dinero y con la misma mano agarran el taco y usted se lo come, ¿verdad? Pero antes menos, ¿no? La gente no se imaginaba. Ustedes sabrán que en el siglo XIX todavía, muchas mujeres que iban a los hospitales para tener sus hijos, para el parto, morían. Todas las mujeres de una sala morían de una cosa que se llama fiebre puerperal. ¿Y a qué se debía? A que el médico examinaba, exploraba a una mujer infectada y sin lavarse las manos exploraba a otra y a otra y a otra y a todas. Entonces, todas las de la sala se morían, ¿verdad? Es decir, no sabíamos estas cuestiones de la pureza, de la higiene, pero nuestros ancestros han atesorado la experiencia. La experiencia es muy importante. O sea, cuando nuestra abuelita hace unos frijoles riquísimos, se los debe a la experiencia, ¿o no? La experiencia que aprendió a usar el fuego, a cocer los alimentos, a darle sabor, etc. Pues esa experiencia también en las zonas desérticas y calurosas fue atesorada por los hebreos y ellos distinguieron a través de esta noción de lo puro y de lo impuro, lo que podía dañar la salud y lo que estaba permitido o era menos probable que dañara la salud. Ahora, cuando usted le habla a las personas de manera conceptual, es más difícil que las personas le entiendan. Si usted les habla de una manera mítica o relacionada con lo sagrado, las personas lo entienden mejor. Si yo le digo, por ejemplo, que el estado del alma, que la música donde se exageran las percusiones, favorece pues solo las sensaciones que tienen que ver con el cuerpo, tal vez usted no me entienda mucho, no usted, alguien que no está aquí. Pero yo he escuchado hermanos que tienen más efecto cuando dicen, es que los tamborazos traen demonios. Ya entonces ya no queremos tamborazos, ¿verdad? Hablar conceptualmente es más difícil y sobre todo si no sabemos que existen los microbios, pues entonces mejor decir, esto es puro y esto es impuro. Y para poderte purificar necesitas un rito, necesitas un proceso de garantía de la limpieza y también de agradecer a Dios o de demostrar el paso de tu condición impura a la condición expiada o purificada de la persona a través de un rito, una ofrenda o alguna cosa así, un lavamiento, una ofrenda o un lavamiento. Bueno, el punto es que los leprosos vivían aparte, porque las personas o el pueblo se había dado cuenta que la lepra era contagiosa. La lepra en sus peores manifestaciones, ¿no? Nos pone la piel blanca, zonas blanquecinas, después llagas y después se cae a pedazos. Realmente es impresionante. Por allá de los 17 años íbamos a predicar al Hospital General y nos permitieron entrar a la zona de los más graves, de los desahuciados, a una zona de leprosos. Y era impresionante ver a personas que les faltaba un pedazo de cara, les faltaba la nariz, algo les faltaba, ¿no? Y el olor de la carne podrida. Incluso era difícil predicar, decirle, oye, Dios te ama. Porque uno decía, y ahorita me va a contestar, ¿cómo que si me ama y mira cómo estoy? ¿Verdad? Entonces la lepra era una enfermedad terrible. Terrible porque la persona estaba condenada a muerte, a una muerte lenta, de mucho sufrimiento, pero también al aislamiento y al abandono.
Algunas personas piadosas iban al valle de los leprosos y a veces bajaban en una canasta la comida. El punto era no acercarse, no contagiarse. Pero las personas piadosas tal vez hacían eso, pero hay mucha gente que tal vez un día lleve comida, pero después ya se le olvidó. Después ya tiene mucho que hacer, ¿no? Sí, tal vez un día yo me sienta conmovido por los niños de la calle o por los de un orfanato o por los ancianos de un asilo, pero seguro que después de 2 o 3 veces se me olvidará. Entonces son personas abandonadas, personas que podrían morirse de hambre, podrían morirse de frío en las noches del desierto, no tenían dinero para satisfacer tantísimas cosas que se nos presentan todos los días. Así que una parte de las reglas que los leprosos debían seguir, cuando se acercaban a una comunidad o alguien sin saberlo se acercaba, por ejemplo, usted se iba por un camino de una ciudad a otra y por ahí en una llanura había un leproso o varios leprosos y usted se acercaba sin querer, sin saber que ahí estaban, ellos tenían la obligación de tocar campanitas y gritar leproso para que usted no se acercara. Si el leproso hubiese violado esa regla o hubiera querido entrar a una ciudad, lo hubieran apedreado, hubiera muerto. Entonces, imagínense pues la condición de este hombre. Este hombre se encuentra con Jesús y toma un riesgo, acercarse a Jesús. Es un riesgo porque la gente que está alrededor de Jesús puede enojarse y apedrearlo, o porque el propio Jesús pudo haber dicho, te has acercado a mí cuando tú no debías. Aquí no dice que él gritó, avisó, advirtió que estaba leproso. Simplemente llegó y se postró. Y en esa postración tenía una súplica. Recuerden que postrarse significa adorar y que hemos insistido en que la verdadera adoración es esto que describe aquí la frase, postrándose sobre su rostro, poniendo la frente en el piso. Le dice este hombre esta súplica, si quieres, puedes limpiarme. Creo que la súplica es buena. El contenido es muy profundo, porque expresa la gran necesidad que puede tener cada uno de nosotros. Porque la lepra también se volvió un símbolo del pecado. Déjenme aclarar que la lepra no es pecado, ni viene por pecado, ni es un demonio. Lo único que estoy diciendo es que se volvió símbolo del pecado, en la medida en que es una enfermedad mortal, ¿no? La lepra es una enfermedad mortal, una enfermedad que rompe nuestra comunión con los demás y que nos va destruyendo poco a poco. Las películas de terror, que a mucha gente le gustan, presentan situaciones inverosímiles, no existen. Sin embargo, lo interesante, el por qué nos atraen o nos asustan, es por lo que simbolizan. El problema es que a veces hemos perdido de vista lo que realmente simbolizan. Y lo que simbolizan es que el mal verdadero nos destruye. Es lo más aterrorizante. Más aterrorizante que vaya a venir un vampiro en la noche es que lo secuestren en la esquina, ¿o no? Más aterrorizante que se le aparezca la Llorona es que le dé lepra. Y que la lepra simbolice lo mismo que le va a pasar a su vida espiritual y física y familiar con el pecado. Se le va a ir despedazando poco a poco, de una manera irremediable y dolorosa. Eso es lo verdaderamente asustante, ¿no? Lo que realmente debería darnos temor. La lepra representaba entonces el pecado. Algo equivalente en nuestro tiempo podría ser el SIDA. No necesariamente alguien tiene SIDA porque pecó, ni es un demonio el SIDA tampoco. Lo que estoy diciendo es que es una enfermedad que no tiene cura, simbolizando así que el pecado no tiene cura. Humanamente hablando,
El pecado no tiene cura. No es si usted es alcohólico, drogadicto, neurótico, adicto a lo que sea. Y usted va a uno de estos clubes o grupos de ayuda de los anónimos alcohólicos, anónimos drogadictos, anónimos neuróticos y todos los anónimos que quiera, ¿verdad? Qué bueno que vaya y qué bueno que trate de ayudarse, pero no hay cura. No hay. Si usted va a algunas conferencias de motivación personal y de superación y de éxito, usted no va a dejar de ser la persona que es. Si usted estudia, qué bueno que estudie, y si usted es cada día una persona más educada en el sentido de la etiqueta social, usted se sabe de memoria el manual de Carreño, qué bueno, pero eso no es la cura del pecado. No hay cura para el pecado, no hay cura para el SIDA, no había cura para la lepra, representando así la condición del hombre que ha sido inoculado por el veneno mortal de la enfermedad. Por eso la plegaria del hombre, si quieres puedes limpiarme, expresa la profunda necesidad humana nacida de el verdadero reconocimiento de nuestra dependencia de Dios. Este hombre sabe que si Jesús no lo cura y no lo perdona por acercarse, le va a costar la vida de una vez. Y sabe que tiene que entregarse a Dios, porque fíjense lo que dice, Señor, si quieres. Este hombre no dice, Señor, vengo a reclamar tus promesas. Señor, en tu palabra está escrito. Debemos decirle, Señor, si quieres. Recuerdo un hermano que testificaba hace muchos años qué grave se había puesto su hijita, todo lo que habían hecho los médicos que habían consultado tratando de que saliera de esa enfermedad. Pero sobre todo su oración para que Dios la sanara y cada vez estaba más mal y más mal. Ya en el último punto de la gravedad, su oración cambió y dijo, Señor, he estado orando mal. No te pido que la sanes. Reconozco que esta hija es tuya. Haz lo que tú quieras. Si quieres llevártela, llévatela. En ese momento la niña sanó. No es una fórmula mágica. Lo único que estoy diciendo es que nuestra oración debe ser así. Señor, yo quisiera esto, yo te pido aquello, yo necesito esto. Pero Señor, si quieres. Si quieres, tu voluntad. Este acto de postrarse representa eso. Vengo a rendirme, vengo a reconocerte como Señor. No te vas a postrar, este hombre no se va a postrar ante nadie más que alguien que reconozca como Señor. Si quieres, y mi necesidad, puedes limpiarme. Y entonces la respuesta de Jesús es tremenda. Porque Jesús siente compasión de este hombre. Compasión. ¿Qué quiere decir la palabra compasión? La palabra compasión viene de pathos y con. Sufrimiento con, sufrir con. El que sufre con alguien. ¿Sí? A veces le damos un sentido negativo a la palabra compasión. Y cuando somos muy orgullosos, hasta decimos, no te compadezcas de mí. Compadecer es sufrir juntamente con. Pues Dios, lo que nos muestra aquí, la palabra de Jesús, Jesús que ha venido a revelar cómo es el Padre, lo primero que nos muestra aquí es que Dios ha decidido sufrir con nosotros. Dios no es un Dios impasible. Este es un tema complicado en la teología, es un apartado de la teología propia que se llama de la impasibilidad de Dios, es decir, de que Dios no es sujeto pasivo de nada y Dios no cambia. Pero paradójicamente lo que yo estoy diciendo es que Dios sí ha decidido padecer, es decir, sufrir con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos insistido que si Dios es amor y Dios nos ama,
entonces Dios tiene que sufrir por aquel a quien ama. Usted como padre de familia ama a sus hijos. Y cuando sus hijos están enfermos, usted no sufre. Los ama mucho, pero no sufre. Cuando se van a la escuela, ¿usted se queda preocupado? No, los ama mucho, pero no le preocupan, no sufren. Y cuando tienen problemas y fracasos y los agreden, usted no sufre. ¿Estoy en lo correcto? No estoy en lo correcto. El amor, al ser una entrega ontológica, implica la compasión, es decir, la asunción, la decisión de sufrir juntamente con aquel a quien amo. Por eso ya alguna vez les insistía que Dios está sufriendo mucho. Porque Dios, que es omnipresente, en este momento está allí donde cada ser humano sufre. Y la cantidad de seres humanos que sufren y las formas tan de diversa índole y tan angustiantes e intensas que muchos hombres sufren, Dios las siente con ellos, las siente con nosotros. Usted ahora está compartiendo con Dios sus preocupaciones, sus sufrimientos. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice, sí, quiero. Y aquí estaba yo pensando en la semana, cómo Cristo nos refleja el carácter del Padre, pero también nos plantea un modelo. Los seres humanos aprendemos a partir de los modelos. Cuando el niño está en la primera infancia, empieza a ser consciente de su alrededor y empieza a identificar, por ejemplo, a la mamá, el olor de su mamá, la voz de su papá. Se llaman las personas de referencia. Y entonces el niño empieza a ubicarse en el mundo. Y finalmente, ¿cómo aprendimos a caminar? Pues caminando, pero viendo cómo caminaban. De hecho, casi todos caminan como su papá o su mamá, ¿verdad? ¿Cómo aprendimos a hablar? Oyendo a nuestros papás, a las personas que nos rodeaban. La mayor parte de las cosas que aprendemos, las aprendemos por los modelos. El diablo sabe esto. Cuando digo que el diablo sabe esto es precisamente porque ha estado tan interesado en darnos modelos equivocados. ¿Cuáles son los modelos de los jóvenes y de la mayoría de la gente? Los modelos de la gente son un boxeador, un futbolista, un cantante de reggaetón. ¿No? Esos son los modelos de la gente. Los modelos de muchos son los narcotraficantes. Aquí los que son maestros lo saben, desde primaria o desde kinder, ya el niño apunta hacia el modelo del narco. Tenemos los modelos equivocados. Mucha gente admira a Hitler. Hitler, que habló abiertamente de la destrucción de la cultura judeocristiana, que hacía al hombre miserable. Y el nazismo está resurgiendo. Charles Manson, aquel joven que coordinó el asesinato de Sharon Tate y de una secta satánica, recibía a diario cartas de sus admiradores en la cárcel. Bonnie y Clyde, una pareja, un joven, una mujer, que anduvieron por todo Estados Unidos huyendo, matando gente. Cuando llegaban a un pueblo, todos salían a recibirlos, los vitoreaban, los protegían de la policía. A su sepelio de cada uno asistieron 20,000 personas. Vean ustedes el tipo de modelos de personas, porque no solo me asusto de los asesinatos que esas personas cometieron, no sé si me asusta más el hecho de que el pueblo común y corriente los amara.
los admirara. ¿No es eso más pavoroso? Yo no sé. Porque los modelos determinan quiénes somos. Por eso nosotros no tenemos que tener los modelos de valores anticristianos, ni siquiera los de los superhéroes. ¿Quiénes son los modelos para nuestros hijos, niños y adolescentes? Los superhéroes. Digo que además de no existir, nos plantean unos valores cuestionables. Y para todos los que les gusta el manga y las cuestiones japonesas, ¿quiénes son sus modelos? Realmente es sorprendente ver los domingos, por aquí, por el Chopo y esas zonas, jóvenes de 20, 25, 30 años, disfrazados de muñecos y muñecas de caricaturas para niños japoneses. Dice uno, verdaderamente a veces los modelos me vuelven retrasado mental, ¿no? O me hacen valorar la maldad como si fuera buena. Por eso una pregunta muy importante es, ¿y cuáles deberían ser los valores de un cristiano? Estaba yo buscando en la biblioteca un libro que hablara sobre los valores que debería desarrollar el cristiano. No lo encontré. Hace falta subrayar qué valores son los que debemos tener. Evidentemente, el primero de ellos es el amor, porque sabemos que la madurez de la vida cristiana consiste en el amor. Y que la razón por la que algunos ayudaban y visitaban a los leprosos era el amor. La razón por la que Jesús permitió este encuentro con este hombre y quiso limpiarlo es el amor. Pero junto con el amor, nosotros debemos también tender a la modestia. Porque hoy, lo contrario de ello puede ser la moda. ¿Qué queremos? Los últimos tenis, ¿no? El mejor celular, la mejor escuela, el mejor carro, la mejor ropa de marca. No conocemos la modestia. Preferimos el reconocimiento, anhelamos ser grandes, anhelamos ser importantes. No conocemos la humildad. Queremos ser fuertes, queremos ser líderes, no conocemos la compasión. Así que si alguien nos dice, ¿qué anhelarías tú en la vida? Y usted dice, sacarme la lotería y ser millonario. Ser amigo de Slim. O cualquier otra cosa, y usted no me dice, mis metas en la vida son la compasión, la humildad, la modestia, la negación de mí mismo. Entonces no tenemos claro hacia dónde vamos, no tenemos clara la meta. Por eso en Jesús, este Jesús plenamente humano, lo que tenemos que admirar es que como humano, su carácter era un carácter compasivo. ¿Acaso Jesús no tenía el poder, la inteligencia, la posibilidad de dedicarse a la fama y a la riqueza? ¿Y por qué andaba entonces ahí conviviendo con leprosos, perdiendo su tiempo? Jesús pudo haber hecho muchas otras cosas con su vida. Y escogió estar con los pobres. Escogió estar con estos que la sociedad ha excluido. Hoy hay personas excluidas de la sociedad, no necesariamente leprosos. ¿Quiénes son los excluidos hoy? Los enfermos mentales, los homosexuales, ya no son tan excluidos, ya andan excluyendo ellos. Los drogadictos, los chicos de la calle, hay mucha gente excluida. Y usted puede aspirar
Si lo va a lograr no lo sé, pero usted puede aspirar a ir a los mejores restaurantes, a codearse con la mejor gente, con el jet set. Pero Jesús aspiraba a estar con estos, como el gadareno, que andaba allá en los sepulcros, los excluidos, los que están fuera. Y tuvo compasión de este hombre y le sanó. Al instante la lepra desapareció de él. Hubo un milagro. Y como el milagro auténtico debe ser instantáneo. Jesús no le dijo, anda, ve al sacerdote, aunque tú veas la lepra, sientas la lepra, aunque se te esté cayendo la cara, tú di ya no tengo lepra, y algún día ya no tendrás lepra. ¿Verdad que no? Cuidado con las predicaciones y los predicadores que nos hablan de una sanidad que se confiesa, que se decreta, que se visualiza y que con el tiempo llegará. Eso no está en la Biblia por ningún lado. Al instante la lepra le dejó. Por supuesto que de todos estos milagros que están en los evangelios, hay quien también quisiera negar su literalidad, su historicidad. Dicen, bueno, pues no es que Jesús hiciera milagros, son relatos simbólicos. Jesús abrió los ojos de un ciego, quiere decir, concientizó a las masas de su situación política. Jesús sanó al paralítico, quiere decir que Jesús hizo que las personas hicieran acción política. Jesús resucitó, ya viene otra vez la Semana Santa, la resurrección de Jesús. Recordarán ustedes un programa por ahí que vamos a estar compartiendo otra vez del año pasado sobre la resurrección, ¿no? Donde una mujer dice, no, la resurrección no es que se levante un cadáver, es la conciencia política. Eso es la negación de la historicidad de los milagros de Jesús. Nosotros sabemos que muchos pasajes de la Biblia no son literales, como los primeros capítulos del Génesis y otras cosas, pero eso no significa que nada en la Biblia sea literal. Hay muchas cosas que son literales, depende del género literario, depende de la cercanía con nosotros en el tiempo y depende también de la manera en que Cristo ya se había revelado, porque la revelación que cada día es más clara, finalmente llega a nosotros como el reino de Dios portado por el mismo Jesucristo. Un signo verdadero de que el Mesías ha aparecido, de que el reino de Dios ha llegado, es que los endemoniados son liberados. No son enfermedades mentales, ¿no? Porque aquí sí es donde podríamos hablar de las afirmaciones de la teología liberal. La teología liberal diría, los demonios no existen, eran ideas de aquel tiempo para los enfermos mentales. Una cosa son los enfermos mentales y otra cosa son los demonios. De la misma manera, la sanidad del leproso, o como veremos, la sanidad del paralítico, y todos los milagros que los evangelios nos relaten, son testimonio de aquellos que lo vieron, de aquellos que lo vivieron. Por ahí un teólogo del siglo XX, que fue Rudolf Bultmann, dirá, son mitos. La iglesia en la segunda, tercera generación se acordaba de Jesús y empezó a construir leyendas como se construyen todas las leyendas al paso del tiempo. Solamente que los evangelios se escribieron muy temprano. Ni siquiera habían muerto los testigos directos, los discípulos, los apóstoles, como para decir que ya había tiempo para una invención. Pero lo más maravilloso, hermanos, es que muchas veces nosotros hemos experimentado también la realidad de un milagro, ¿no? Hay muchas veces que el Señor no ha querido o no ha sido su tiempo que tengamos un milagro de cierta índole o tal vez, por ejemplo, de sanidad que estamos necesitando. Pero así como podemos reconocer que a veces el Señor no ha tenido a bien
realizar un milagro, también seríamos ingratos si no reconocemos cuando Dios ha hecho verdaderamente milagros. Yo les puedo testificar de varias ocasiones. Una de ellas que me viene a la memoria y también por el próximo parte del texto que vamos a ver. Una mujer en silla de ruedas por la que oramos y se levantó y caminó y dejó su silla. Y yo todavía me quedé con cierta incredulidad. La gente que estaba reunida ahí gritó, alabó, se postró. Yo me quedé con cierta incredulidad. Pero sucedió. Tiempo después me encontré a un hombre, un joven, me dice, ¿se acuerda de mí? No. Yo soy el hijo de aquella hermana que sanó en aquella ocasión. Dije, entonces sí sanó. ¿Verdad? O sea, Dios sí obra milagros. Los milagros son reales. No me vengas a decir que no hay llenura del Espíritu Santo, no me vengas a decir que no hay lenguas, no me vengas a decir que no hay milagros, porque yo las he vivido. ¿No? ¿Cómo vas a decir eso? Es el mismo caso como el que dice, Dios no existe, ¿cómo no va a existir? Si yo platico con Él todo el tiempo. ¿Verdad? Lo experimento, lo conozco, me conoce. Son milagros reales. Al instante la lepra le dejó. Y entonces Jesús le mandó que no se lo dijera a nadie. Jesús era coherente con sus predicaciones. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dice, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha? Ahí sí es lenguaje metafórico, ¿no? Lo que está diciendo es que la actitud por la que hacemos las cosas no sea el engrandecernos a nosotros mismos. Algo muy difícil en la época de las redes sociales. El Facebook se usa de manera que la izquierda no sepa lo que hace la derecha, o es todo lo contrario. Hasta la foto de mira lo que voy a comer hoy, mira dónde ando paseando, mira las maravillas que he logrado. Y pues el Facebook solo lo usamos para hacernos famosos y para meternos en problemas, ¿no? Pero qué interesante que Jesús no era como muchos de los predicadores actuales, que entre más publicidad, entre más circule su foto, sus videos, o entre más visitas tengan en el Face, o más le gusta le pongan, que eso de me gusta no sirve para nada, ¿eh? Porque cuando yo digo, hermanos, vamos a comprar tal Biblia, coopere, hay 1000 me gusta y 0 pesos. Pero a la gente le gusta ser admirada. Hay personas que todo el día están con el celular. A la hora de la comida, a la hora de la plática con los demás, hasta en el culto. Yo espero que no. No vinieron hoy, pero se dan casos. Qué triste. Me da tristeza que los jóvenes, pudiendo participar de una plática de algunos mayores o otros jóvenes en las que podrían aprender mucho y convivir, están en su celular sin enterarse de qué está pasando a su alrededor. Me da mucha tristeza que la familia esté reunida alrededor de la mesa y cada quien con su celular. Estamos tan solos, haciendo amigos a la distancia, olvidando a los que están aquí. Esas amistades a la distancia que a la mera hora no tienen ninguna efectividad, ninguna profundidad. No es más que ese vacío de querer aceptación, reconocimiento. Algo que Jesús no buscó. Cuando este hombre sana, ¿no era un buen momento para formar imagen? No todo publicista sabe que formar la imagen de alguien es la clave de su éxito. No se trata más que de maquillar al Papa, pon cara de santo, tómate la foto con una mirada beatífica.
Y efectivamente te vas a convertir en santo, ¿verdad? Crear imagen, relaciones públicas, mercadotecnia, es lo que mueve al mundo. Parece que Jesús no tomó un curso de mercadotecnia. No tenía un buen asesor de publicidad. No así Hitler, porque Goebbels, su ministro de propaganda, estaba convencido de que una mentira repetida 1000 veces se hacía una verdad. Y a través del entonces incipiente cinematógrafo y de los cantos y las manifestaciones y las fotografías pegadas por todas partes, pudo volver a un oscuro sargento cabo de la Primera Guerra Mundial, un dios, la publicidad. Pero Jesús no quiere hacerse publicidad. Jesús dice, no se lo digas a nadie. ¡Qué desperdicio! Un leproso sanado era verdaderamente un testimonio de esos como para la televisión de Pare de Sufrir, ¿no? Ya quisieran los de Pare de Sufrir, alguien que vaya allí y diga, yo sané de lepra. ¿Verdad? Pero dice Jesús, no se lo digas a nadie. ¿Por qué? Porque hemos insistido que el Jesús que está en la tierra, el Jesús encarnado, es el Jesús humillado. No es el Jesús que ha venido a glorificarse. Es el Jesús que ha venido a hacerse nada, a compadecerse, a sufrir con nosotros, a solidarizarse con nosotros, a hacerse débil, a hacerse pobre, a hacerse maldición, a hacerse pecado por nosotros y con nosotros. Por eso Jesús no puede buscar una gloria. La gloria se la dará a Jesús el Padre cuando llegue el momento. Lo único que Jesús puede asumir es la humildad. Jesús no intenta glorificarse, Jesús no busca la gloria. Jesús solamente asume para sí la humildad. Por eso cuando digo de los valores cristianos que deberíamos perseguir, ahí está, la humildad, la compasión. Sin embargo, Jesús quiere que ese hombre le dé gracias al Padre. Y no porque, como alguna vez hemos dicho, a veces, para la gloria de Dios, para muchos significa, tú no importas. La gloria de Dios es la manifestación que por amor Él tiene para que le conozcamos. ¿Por qué Dios quiere que le conozcamos? ¿Necesita que le conozcamos? Él quiere que lo conozcamos porque nos ama. Nada más. Jesús quiere que este hombre le agradezca al Padre y que conozca al Padre. Y entonces le dice, ve y muéstrate al sacerdote y da por tu purificación la ofrenda que mandó Moisés para testimonio a ellos. Jesús quiere que este hombre conozca o reconozca la misericordia del Padre y que los sacerdotes reconozcan la misericordia del Padre. Jesús le pide que cumpla con un asunto que está en la ley de Moisés. Tal vez un legalista, un judaizante diría, ya ven, Jesús lo está remitiendo a la ley. Cuidado, no vayamos tan deprisa. Creo que este texto es precisamente lo contrario. Por una cuestión muy sencilla, yo le hago la pregunta, ¿pudo la ley sanar a este leproso? No. La ley no tiene solución para la lepra. ¿Se acuerdan que el hombre no tiene solución para el pecado? La ley no tiene solución para la lepra. La ley no tiene solución para el pecado. Sí, la ley me dice que no peque, pero no me da el poder para no pecar. Y si ya pequé, no me provee el perdón. La solución para la lepra es Cristo. La solución para el pecado es Cristo, no la ley.
La ley apuntaba hacia la necesidad del Mesías. La ley apunta hacia Cristo. Por eso cuando Cristo viene y sana al hombre, dice, haz lo que dice la ley, para que se entienda, los sacerdotes entiendan que la ley apunta hacia mí, hacia un Salvador. La ley no salva, muestra la necesidad de un Salvador. Levítico 14, si me acompaña usted a Levítico 14, ahí vamos a encontrar esta prescripción que Jesús le menciona al otrora enfermo. El Señor habló a Moisés diciendo, estas serán las instrucciones acerca del leproso en el día de su purificación. Y esto porque el contexto, usted después en su casa, lea el problema de la lepra en la cara, eso sí, que está en el capítulo 13, ¿verdad? Todo el capítulo 13 habla de la lepra en la piel, de la lepra en la cabeza, de la lepra en la cara, y de cómo el sacerdote tenía que decidir, dictaminar al enfermo, y lo que se tenía que hacer con su ropa y los utensilios que él hubiera tocado. Pero hay una posibilidad. Un hombre que se hubiera recuperado de la enfermedad o que finalmente no hubiese sido lepra lo que le aquejaba, tenía que seguir estas reglas del capítulo 14. Estas serán las instrucciones acerca del leproso en el día de su purificación. Será traído al sacerdote. El sacerdote saldrá del campamento, ¿se acuerdan que viven afuera? Él no puede entrar a la comunidad. Y examinará al leproso. Y aquí que si la llaga de la lepra del leproso está sanada, el sacerdote mandará traer para el que se purifica 2 pájaros vivos y limpios, madera de cedro, tinte escarlata e hisopo. Luego el sacerdote mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro que contenga aguas vivas. Después tomará el pájaro vivo, la madera de cedro, el tinte escarlata y el hisopo, y los sumergirá junto con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre las aguas vivas. Después rociará 7 veces al que se purifica de la lepra y lo declarará puro. Luego soltará al pájaro vivo en el campo abierto. Y posteriormente otras cosas. Ya el lavamiento del antes leproso. Unas instrucciones muy extrañas, ¿no? Mojar un pájaro en agua con sangre de otro pájaro y cosas muy raras. La verdad es que aún antes de esto, de un relato como este, los antecesores de los hebreos, como los babilonios y en general los mesopotamios, también realizaban o intentaban realizar exorcismos y sanidades. Incluso pensaban que las enfermedades tenían origen en los pecados de las personas y en los malos espíritus. Así que a las fórmulas mágicas, a los ensalmos, a los conjuros, a las pócimas, les añadían todos estos rituales bastante mágicos. Los hebreos van dejando la dimensión mágica de los rituales, pero conservan el aspecto litúrgico simbólico. Jesús va más allá. Y Jesús ya no necesita nada de esto. Jesús viene a mostrarnos de una manera directa el amor del Padre. Esto es importante porque a veces aún en la iglesia cristiana de hoy le damos más importancia a los ritos, a los objetos, a las ropas, que a la relación espiritual, olvidando que Dios dice, Él busca a los que adoran en espíritu y en verdad. Cuando una iglesia es presa del legalismo, de la superstición, de los fetiches, está regresándose a épocas muy remotas, olvidando lo que dijo Jesús allá registrado en Juan 4. No es en este templo ni en este monte. No es en este lugar o en aquel, en este día o en el otro día.
con esta ropa o con aquella ropa. Es en espíritu y en verdad. Ve con el sacerdote y da la ofrenda de gratitud. A pesar de que le dice que no lo cuente, tal vez este hombre tenía el problema de muchos hermanos, le cuenta un secreto a otro, pero para que ese otro a nadie se lo cuente, y el otro también se lo cuenta a otro para que nadie se lo cuente. Sin embargo, su fama se extendía cada vez más. Su fama se extendía cada vez más, y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Las personas están necesitadas. Por eso insistíamos en domingos anteriores, seamos pescadores de hombres, seamos evangelistas. La gente tiene necesidad. Pero Jesús, además de la necesidad de las personas y de que no quería que se le exaltara en un tiempo en que Él ha decidido humillarse, también se da el tiempo para estar a solas con Dios, para orar y para meditar. Por eso la perícopa cierra diciendo, pero Él se apartaba a los lugares desiertos y oraba. Antes de la plática les pedí cantáramos nuevamente A solas al huerto yo voy y les pregunté si tenemos tiempo a solas con Dios en el día. Si Jesús lo hizo, si Jesús siendo el Hijo de Dios y teniendo ya la fe y la voluntad de Dios para sanar a los enfermos, aún así sentía y requería el tiempo de estar a solas orando con el Padre. Usted y yo, no lo necesitaremos. Habrá alguien tan ocupado que diga, bueno, sí, Jesús sí tenía tiempo, pero yo no tengo tiempo. Habrá alguien que diga, bueno, sí, Jesús lo necesitaba, pero yo ya me sé la Biblia. A veces no son más que pretextos de nuestra tibieza. ¿Para qué ir a la iglesia? Dios está en todas partes. Dios sabe que yo sigo creyendo en Él. ¿Para qué orar si yo todo el tiempo pienso en Él? Cuando le compartes a alguien de la palabra de Dios y te dice, no, sí, yo siempre me encomiendo a Dios y yo todo el tiempo pienso en Él, ¿qué te está diciendo? Que no tiene la menor idea de lo que le quieres decir. Eso es lo que te está diciendo. Que no tiene la menor idea de lo que significa que Dios sea la prioridad de tu vida, ¿no? Entonces, precisamente, Jesús puede sanar a un leproso porque ayunó 40 días. ¿Sí o no? Jesús puede sanar a un leproso porque Él es Dios. Jesús puede sanar a un leproso porque sabe las palabras secretas, sabe pronunciar el nombre verdadero de Dios. No. Jesús no puede sanar a un leproso en sentido estricto, quien lo sana es el Espíritu Santo en él. Por eso Él es el ungido. Pero ¿cómo sabe Jesús si tiene que sanar al leproso o no tiene que sanar al leproso? Porque es posible que Jesús encontrara un leproso al que no tenía que sanar. Cuando menos no dice el texto que este hombre regresó al valle de los leprosos y se trajo a todos los leprosos, y Jesús sanó a todos los leprosos de su tiempo. Porque algunos predicadores de sanidad dicen, es que Jesús sanó a todos los enfermos. Yo no encuentro aquí que todos los leprosos se hayan salido de ese aislamiento y se vinieron en filita y se metieron ahí a una ciudad y Jesús los sanó a todos. ¿Cuál es el leproso que hay que sanar y el que no hay que sanar? ¿Cuándo es que hay que predicar y cuándo no? ¿A quién hay que predicarle y a quién no? Jesús se apartaba a los lugares desiertos y allí oraba. Nos hace falta el desierto. No nos gusta. A veces el culto se parece a la programación televisiva. Un día que usted oiga una televisión encendida y que no la esté viendo, diga, a ver en qué momento se calla.
¿Hay momentos de silencio en la tele? No, todavía ni acaba un comercial y ya está el otro. En los programas estos de comentarios tontos, todos hablan al mismo tiempo. Nunca hay silencio. A veces los cultos son así. No se vayan a aburrir los hermanos. Cuando nos dicen, hermanos, vamos a meditar, vamos a orar en silencio. No, se nos aburren, ¿verdad? Y por eso es que les he dicho a veces, pues hasta el radio mínimo ponemos ahí, para no sentir el silencio, para no estar solos, ¿verdad? Digo, qué bueno que escuche música, eso está bien. Pero cuando haciendo cualquier cosa, usted lo que necesita es ruido, nos hace falta aprender, estar en el desierto, estar en la montaña, ¿no? Y yo creo que más a nosotros que vivimos en una urbe tan ruidosa, tan infernalmente ruidosa, ¿cómo no necesitaremos la quietud, la oración, la meditación? Cierro con esto, acuérdense que la oración o esta oración de Jesús no es que se iba a lugares desiertos y oraba un buen rato solo pidiéndole a Dios cosas y pidiéndole. ¿No es más fácil imaginar que la oración de Jesús es la oración de comunión? ¿Es la oración que intenta escuchar al Padre y no solo hablarle? ¿Es la oración de la expresión amorosa? Bien, entonces, hermanos, identifiquémonos con Jesús. La soledad del desierto, la oración, la compasión, la modestia, la humildad, el amor. Amén.